y estimamos esos asentamientos, que serían los esperados debido a esa carga. Son estimados. Sin embargo, muchas veces es necesario conocer el tiempo en el cual ocurre esa consolidación. Entonces, estimamos que se asentará 20 centímetros, pero queremos saber si eso ocurre en 100 años o en 200 años. Ya, entonces, esta teoría nos ayuda a estimar el tiempo en el cual ocurren esos asentamientos. Y la consolidación, tal como les decía, es dependiente del tiempo. Entonces, esas son algunas de las suposiciones de la teoría de la consolidación unidimensional. Yo les explicaba esto en que se leía un cubo donde se mostraba la entrada y salida de agua y se desarrollaban las ecuaciones donde llegábamos al final, esta ecuación diferencial, que tal como la consolidación es dependiente del tiempo y también dependiente de la disipación de la presión de poros. Entonces, esta es la ecuación que me dice que el cambio en la presión de poros con respecto al tiempo es igual a un coeficiente de consolidación por de la derivada al cuadrado de U sobre Z cuadrado. Y que esta era la solución. Ya, en donde básicamente esto me muestra, esta ecuación lo que nos indica es la presión de poros en un tiempo determinado, una vez se aplica la carga, y también es dependiente del espesor o la altura del estrato de arcilla. ¿Ya? Vimos la ecuación de factor tiempo, el T sub B, donde está implícitamente involucrado el tiempo en la presión de poros. Entonces, el T sub B, que le había dicho que era igual al C sub B, que es el coeficiente de consolidación, que es una variable intrínseca, una propiedad intrínseca del suelo y que se determina en el laboratorio con el ensayo de consolidación. Tiempo T, o sea, el tiempo en el cual ocurre la consolidación, y la altura de drenaje, que ya lo veremos. Esta ecuación es importante, entonces tenerla en cuenta. De hecho, en este tipo de ejercicios donde se estiman las velocidades de consolidación, esta es importante tenerla en cuenta. Otro concepto importante que les había hablado era el de grado de consolidación, que se representa con la letra U mayúscula. Entonces, el grado de consolidación, cuando nosotros hablamos del grado de consolidación, nos referimos a qué porcentaje de la consolidación ha ocurrido en un tiempo determinado. Ya, por ejemplo, el tiempo cero, que es cuando se aplica la carga. Entonces, si nosotros hablamos de porcentaje, el grado de consolidación del 60%, se refiere al tiempo en el cual ha ocurrido el 60% de la consolidación. Digamos que nosotros estimamos los asentamientos en 20 centímetros, con las ecuaciones que vimos en la clase pasada. Ya. Ese asentamiento de 20 centímetros corresponde a un grado de consolidación del 100%. Inmediatamente se aplica la carga, no se ha consolidado nada, el grado de consolidación es del 0%. Y como la consolidación depende de la presión de poros, entonces nosotros también podemos relacionar el grado de consolidación con la variación de la presión de poros. Entonces, nosotros el grado de consolidación lo podemos determinar como U sub 0 menos UZ sobre U sub 0, donde U sub 0 es la presión de poros inicial, es decir, la presión hidrostática antes de aplicarle la carga. Y UZ es el incremento en la presión de poros en un tiempo determinado. Ya, entonces, cuando inmediatamente nosotros le aplicamos la carga, quien asume la carga es el agua y ocurre un incremento en la presión. Pero ¿qué pasa? A medida que ocurre la consolidación, ese incremento va disminuyendo. Entonces, de pronto, a los 100 días, ese incremento en la presión de poros
por ponerle un ejemplo, inicialmente era 100 kilopascales, ahora no va a ser 100, sino puede ser 40 kilopascales a los 100 días. Entonces, ese es el UZ. Con eso nosotros podemos determinar grado de consolidación. Es decir, que nosotros podemos determinar el grado de consolidación. ¿De qué manera? Pongamos que, bueno, para ilustrarles eso, que tenemos nuestro perfil de suelo y aquí se le aplica una carga en la superficie. Digamos que sean los 100 kilopascales que les había dicho. Sería el delta sigma. Este es nuestro estrato del suelo, una arcilla de alta plasticidad. Y en la superficie entonces tenemos el nivel freático. Antes de aplicar la carga, entonces, bueno, supongamos que se instala un piezómetro a la mitad del estrato de arcilla. Y antes de aplicar esa carga, el nivel del agua pues se elevará justamente, coincide con la línea de terreno natural. Pero que cuando nosotros aplicamos esa carga, o sea, ahí está la presión hidrostática. Cuando nosotros aplicamos esa carga en la superficie, ese nivel piezométrico pues anteriormente se elevaba hasta esa altura, pero ahora se va a elevar cierta altura que corresponde H y esa altura, bueno, vamos a ver gamma. Esa altura corresponde a delta sigma sobre el gamma del agua. O sea, corresponde a esos 100 kilopascales dividido entre el gamma del agua. Es la altura que se eleva esa columna de agua. Kilopascal. Vamos aquí. Y supongamos, ¿qué pasa? Eso inmediatamente se aplica a la carga, pero a medida que pasa el tiempo, ese nivel va descendiendo. Va descendiendo a medida que eso va descendiendo, va descendiendo. Va descendiendo a medida que se va disipando el exceso de presión de poros. Es decir, que inmediatamente se aplicó la carga que está aquí, pero de pronto digamos que a los 100 días tiene este nivel. Tiene ese nivel. Ya, entonces en ese tiempo nosotros podemos determinar el grado de consolidación. Es decir, aquí, digamos, el grado de consolidación en un tiempo de 100 días puede que sea, digamos, que el 30%. Básicamente instalando un piezómetro y midiendo esa altura que hay de aquí a acá. Digamos que esta es la altura 1 y esta es la altura 2. Nosotros podemos estimar el grado de consolidación. O sea, esa es una forma. Quiere decir que en esos 100 días ha ocurrido el 30% de la consolidación. Llegará un momento, entonces de pronto a los 100 años,
ocurre el 100% de la consolidación, por ponerles un ejemplo. Esa es una forma de determinar el grado de consolidación y esa es otra ecuación que debemos tener presente para estimar los tiempos o las velocidades de consolidación en los suelos. Otra forma, entonces, es con los asentamientos. Fíjense que aquí hay una ecuación. La velocidad de el porcentaje de consolidación se puede determinar con ayuda de los asentamientos. Es decir que nos olvidamos de este piezómetro y nosotros estimamos los asentamientos totales utilizando las ecuaciones, o sea, delta H, le voy a poner T total, digamos que de 20 centímetros. Los asentamientos totales, pero nosotros en campo podemos instalar unos instrumentos que nos ayudan a monitorear los asentamientos. Esos se conocen como inclinómetros. Entonces, nosotros instalamos, inmediatamente se aplica la carga un inclinómetro que me va mostrando la deformación del suelo, que tanto se va asentando. Entonces, digamos que a los 100 días ese inclinómetro me registró que el suelo se ha deformado aquí digamos 5 centímetros. O sea, nuestro delta de H a los 100 días ...5 centímetros. Nosotros también podemos determinar ese grado de consolidación a los 100 días como el asentamiento a los 100 días, perdón, que son 5 centímetros, dividido entre el asentamiento total esperado, que son 20 centímetros, multiplicado por 100. ¿Cuánto les da eso? ¿Quién hace la operación ahí? 25, profe. O sea, un 25% de la consolidación. A los 100 días. A los 100 días. Entonces, por ponerle un ejemplo. Entonces, son dos formas de determinar los grados de consolidación. Con piezómetros, instalando en un tiempo determinado, o con un inclinómetro, también es posible calcular ese porcentaje de consolidación. Entonces, ese es el grado de consolidación. Ahora, el grado de consolidación no es lineal. Entonces, uno podría suponer de que si a los 100 días hacer una regla de 3 no se puede. Es decir, entonces, o extrapolar linealmente, ¿no? Entonces uno dice, a los 100 días se asentaron 5 centímetros, entonces uno supone de que a los 200 días van a asentarse 10 centímetros y el grado de consolidación sería el 50%. Y eso no es correcto. No es, o sea, no es lineal. Entonces probablemente el 50% de la consolidación ocurra, por lo general va disminuyendo, o sea, el tiempo, digamos que el 50% de la consolidación puede ocurrir en 50 años. Ya es mucho más lento, o sea, va avanzando a una velocidad más lenta. Entonces no es correcto suponer de que ocurre linealmente. Entonces, esas son dos formas de determinar el grado de consolidación. Y esta ecuación que les había dicho al inicio del factor tiempo, que también es, aquí está implícito esa T minúscula que ven allí,
Esa es la T que nos permite determinar el tiempo dependiendo del grado de consolidación. Si yo quiero conocer el tiempo en el cual ocurre el 90% de la consolidación, que es lo más común, esta es la T que nosotros debemos despejar de la ecuación. Y eso se relaciona aquí, fíjense, en estas tablas. Grados de consolidación con el coeficiente T sub B, que es un número adimensional. Entonces, para diferentes grados de consolidación, yo tendré un T sub B. 90% el T sub B es de 0.848, para 10% es 0.00785. Entonces, este valor T sub B es dependiente del grado de consolidación. C sub B es una variable, esto es intrínseco en el suelo y se obtiene del ensayo de consolidación, que ya les enseñaré cómo se determina. T, que es una de las incógnitas que nosotros que nos tocará calcular en los problemas, en los ejemplos que vamos a ver. Y falta esta que no se les ha explicado, que es la altura de drenaje. La altura de drenaje entonces hace referencia, y nuevamente aquí una figura. Tenemos dos condiciones. Supongamos, voy a dibujar el perfil de suelo. Espérense. Bueno, supongamos que esta es nuestra arcilla a la cual se le va a determinar la consolidación o estimar los asentamientos. Entonces, la arcilla de alta plasticidad, recuerden que la consolidación se determina en suelos arcillosos o en suelos de grano fino. Pero para que ocurra la consolidación, y ese suelo está saturado, ¿no? Ese suelo tiene está saturado. Con estos puntos para indicar de que es saturado. Pero para que ocurra la consolidación debe fluir el agua. O sea, el agua tiene que salir de ese estrato arcilloso. Es decir, por acá arriba o por acá arriba, por acá abajo, dependiendo de las condiciones. Si abajo hay una roca, no es posible de que el agua salga por acá abajo y tendrá que salir por arriba o por los lados. Pero esta condición horizontal nosotros no la estamos estudiando porque la teoría de la consolidación es para flujo vertical. Entonces, obligatoriamente será por arriba que saldrá el agua. Entonces, la altura de drenaje, ya les explico, que es la que les voy a explicar de esa ecuación, es la siguiente. Supongamos que el espesor total de este estrato de arcilla es H mayúscula. La altura de drenaje se refiere a la máxima distancia de recorrido de una partícula de agua en ese suelo o en ese estrato de arcilla al cual se le va a determinar la consolidación. Y eso dependerá de las condiciones de frontera o de lo que yo tenga acá arriba de ese estrato de arcilla y debajo de ese estrato de arcilla. Yo puedo tener arriba
una arena y acá abajo también puedo tener una arena, es decir, un estrato que es permeable. Dos estratos permeables, es decir, que el agua se moverá o saldrá el agua del estrato de arcilla por arriba y por abajo, porque son estratos que son permeables, o sea, permiten el flujo de agua, tienen una alta permeabilidad en la arena. Recuerden que eso lo vimos y bueno, el informe que deben entregar esta semana de laboratorio, que ensayamos una arena, que hicimos el ensayo sobre la arena. Recuerden lo que tuvieron la oportunidad de asistir al laboratorio, de que cómo salía el agua fácilmente en la arena y en la arcilla demoraba mucho más, ¿verdad? Entonces, el agua en ese estrato de arcilla saldrá por arriba y por abajo. Quiere decir que en este caso, y vamos a cambiar aquí, me toca borrar esto, pero ya saben que el suelo está saturado. Quiere decir que la máxima distancia de recorrido es la siguiente. Si yo tengo una partícula de agua, y recuerden que ese es el concepto de altura de drenaje, la máxima distancia de recorrido. Si yo tengo una partícula de agua acá arriba, el agua saldrá por el camino que le quede más fácil, el más corto. O sea, esa partícula no va a salir por acá abajo, sino que pues el recorrido más fácil es por acá arriba. Y en ese caso, la distancia de recorrido es prácticamente cero. Lo mismo, si yo tengo una partícula de agua acá, él no va a salir por acá arriba, sino saldrá por acá abajo. Es lo más fácil. Si yo tengo una partícula de agua aquí, o sea, está más cerca del estrato inferior, saldrá por acá, porque será la distancia mucho más fácil. De acuerdo con esta definición de que la altura de drenaje es la máxima distancia de recorrido, en esta condición, cuando yo tengo un estrato de arena arriba y un estrato de arena abajo, la máxima distancia de recorrido del agua en ese estrato de arcilla será aquí. O sea, a una distancia H medios. Esa será la máxima distancia de recorrido. Es decir, en esa condición nosotros tenemos que esa altura de drenaje que ustedes ven en esa ecuación, H sub dr, sería igual a la altura del estrato de arcilla a la mitad, perdón, H medios. Ahí está H medios. ¿Sí es claro ahí? Alguien que no haya entendido. Bueno, parece que quedó claro. La otra condición es la siguiente. Vamos a poner aquí drenaje por ambos lados. Y aquí drenaje por un lado. Podemos tener otro caso. O sea, acá no tengo arena, sino abajo tengo una roca. Obligatoriamente,
el agua en ese estrato de arcilla no va a salir. Bajo ninguna circunstancia la roca es impermeable. ¿Ya? Entonces, o sea, tiene valores muy bajos de constante de permeabilidad. Son casi que impermeables la roca, entonces el agua no saldrá por allá abajo, sino obligatoriamente tendrá que salir por acá arriba. Por acá arriba siempre. Entonces, teniendo en cuenta ese concepto de altura de drenaje de esa definición, si yo tengo una partícula de agua acá, saldrá por arriba, por el estrato de arena. Si yo la tengo acá, igualmente saldrá por arriba. Acá, saldrá por arriba. Quiere decir que la máxima distancia de recorrido de una gota de agua en esa condición, cuando tenemos drenaje por un lado, será en esta partícula de suelo. Es decir, en el fondo, en la roca, porque obligatoriamente tendrá que tomar toda esta distancia de recorrido. En ese caso, nuestra altura de drenaje, ¿cuánto será? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es la altura de drenaje en esa condición? H, profe. Exacto, igual a H, a todo el espesor del estrato. Tenemos otra condición que también es un drenaje por un lado, pero entonces aquí no tenemos ahora es al revés, o sea, la roca está arriba y la arena está abajo. Entonces la partícula de agua saldrá, obligatoriamente tendrá que salir por acá abajo. En ese caso, la altura de drenaje es igual a la condición anterior. O sea, no cambia nada. Lo único que es que ahora la roca está arriba y la arena abajo, pero aquí la altura de drenaje también será igual a H. Igual a H. Entonces, esa altura de drenaje que va en esta ecuación, ahí está elevado al cuadrado. Ya tenemos, y bueno, ya les expliqué altura de drenaje, les expliqué T sub B, que depende del grado de consolidación, y el grado de consolidación lo pueden determinarse con la variación de la presión de poros, un piezómetro, o con la consolidación en un tiempo determinado, con un piezómetro, con un inclinómetro, lo que sea. Un inclinómetro, perdón. Y el T sub B, entonces se calcula, se determina con esta tabla, que es dependiente del grado de consolidación. O con estas ecuaciones. Pero lo más fácil es irse a la tabla. Estas ecuaciones corresponden a esta tabla. Y me falta explicarle entonces el C sub B. C sub B que está aquí. Que les había dicho que se determina en laboratorio. Entonces les voy a explicar las metodologías para determinar el C sub B en laboratorio. Un momento aquí. Antes que se me descargue esto. Entonces el C sub B
esta semana que vamos a ver hoy precisamente comenzamos la práctica de consolidación. Nosotros obtenemos entonces la curva de consolidación, ¿no? Que relaciona, bueno, uno de los resultados del ensayo de consolidación es esa curva que relaciona relación de vacío versus esfuerzo efectivo en escala logarítmica. O también se puede obtener esta curva. Vamos a ver. Deformación versus el tiempo en escala logarítmica. Es decir, nosotros aplicamos una carga determinada a una muestra de suelo en el consolidómetro, en el aparato el consolidómetro, y vamos midiendo deformación. Todo el equipo de consolidación tiene un deformímetro y nosotros cada cierto tiempo vamos midiendo la deformación hasta que esa deformación ya cese, termine y aplicamos la siguiente carga. El suelo se deformará con esa carga siguiente que es mayor a la anterior hasta que llega un momento en que esa deformación cesa y así se va aumentando la carga. Entonces nosotros podemos obtener varias, o sea, por cada carga que nosotros le apliquemos, nosotros podemos obtener una gráfica como esta, que es similar a la de relación de vacío versus esfuerzo efectivo en escala logarítmica. Deformación, entonces aquí podemos tener deformación versus tiempo para cada carga. Y con esta es que nosotros determinamos el C sub B, coeficiente de consolidación. Existen dos metodologías gráficas para determinar ese coeficiente de consolidación. La primera es el método del logaritmo de tiempo, que es como el más sencillo. Entonces, consiste en graficar deformación versus de hora, pero la raíz del tiempo. De ahí está su... Perdón, de la raíz cuadrada es el primero. El primer método es el de la raíz cuadrada del tiempo. Es decir, nosotros tenemos deformaciones con el tiempo y vamos a graficar la gráfica, o en el eje X se grafica la raíz del tiempo. La raíz del tiempo. Entonces, la forma de esa curva, cuando nosotros graficamos la raíz del tiempo, los datos con la raíz del tiempo es más o menos así, como una parábola así. Algo así. Y nosotros podemos determinar aquí, bueno, y ya les explico, gráficamente nosotros inicialmente trazamos una tangente, fíjense, de AB. AB es una línea tangente, fíjense que corta este tramo. AB. Se traza el punto C de la siguiente manera. De O a B nosotros tenemos una distancia. Y de B a C corresponde a la distancia 1.15, la distancia OB. Quiere decir que si cuando yo trace esa tangente y que me corta acá en el eje de las abscisas en B, digamos que esta distancia nosotros la medimos con una regla y nos dio una unidad. Entonces, la distancia BC corresponde, o la distancia OC, perdón, corresponde a 1.15 veces OB. Quiere decir que de O a C, de O hasta C, la distancia es 1.15. En caso tal de que esta distancia sea de 1.
Entonces es trazar el punto C, la distancia OC, como 1.15 veces la distancia OB. Luego de trazar, de marcar ese punto C, entonces se unen desde C hasta A con una línea que obligatoriamente va a cortar la curva en algún punto, que en este caso lo corta en el punto D. Experimentalmente se encontró que en ese punto D corresponde a la raíz de T90. Fíjense que aquí dice raíz de T90. Quiere decir que si nosotros elevamos esto al cuadrado, tenemos el T90 y el T90 corresponde al 90% de la consolidación, es decir, a un U igual al 90%. Recuerden la ecuación T sub B es igual T sub B por el tiempo por la altura de drenaje al cuadrado. Para esta condición yo tengo el T90, es decir, yo aquí proyecto en el eje X y ya yo tengo ese tiempo. O sea, esto ya es conocido. El T sub B corresponde al 90% de la consolidación. Y si nosotros nos vamos a la tabla que les había dicho aquí, 90% de la consolidación, el T sub B es 0.848. O sea, 0.848 es igual a C sub B por el tiempo por la altura de drenaje al cuadrado. Esto es conocido. Esto depende de las condiciones que haga el ensayo de consolidación. Recuerden que depende de si tengo un estrato. Bueno, por lo general en la consolidación se utilizan piedras porosas arriba y abajo, es decir, que H de drenaje corresponde a H o la altura del anillo de consolidación, la mitad, o sea, H medios. O sea, eso es conocido, esto es una constante, es decir, que nosotros de esa ecuación despejamos C sub B y de esa manera obtenemos, con esa metodología de la raíz cuadrada del tiempo, obtenemos este valor de C sub B. ¿Claro o alguna pregunta ahí de ese procedimiento? Claro, profesor. Acá está ¿Usted de dónde se explicado. conoce? El T minúscula. Lo que les dije acá, gráfica, nosotros llegamos a eso gráficamente de esa manera. O sea, la línea AC intersecta en D. Y experimentalmente los que inventaron ese método encontraron de que ese punto D, la proyección en X, o sea, la abscisa corresponde a la raíz de T90. Es decir, nosotros podemos determinar el T90 elevando este valor aquí, este valor que le corresponde al punto D en la abscisa, elevándolo al cuadrado. Es un número, o sea, es un número que obtenemos de la gráfica. O sea, esa T es por eso, con eso nosotros determinamos, este método determinamos ese T, ese valor de T. Y aquí está el procedimiento, lo mismo que yo les expliqué, se los dejo ahí, no lo vuelvo a repetir. Entonces, fíjense que aquí está lo que yo les decía, 0.848 igual a C sub B por T sobre H de drenaje al cuadrado. Se despeja C sub B y de esta manera se determina. Está el segundo método, que es el de logaritmo de tiempo. Logaritmo, aquí está repetido esto. Logaritmo del tiempo. Este es un poquito más elaborado, este método. Aquí se grafica entonces
la deformación, y en el eje X, en el eje Y deformación, y en el eje X el tiempo en escala logarítmica. O sea, tal como eso, como la gráfica esta que le mostraba acá. Lo de deformación versus tiempo en escala logarítmica. Y de allí entonces el procedimiento es el siguiente. Bueno, tenemos el tramo de recompresión, luego viene el segundo de la consolidación primaria, y luego fíjense que el tramo 3, que es la consolidación secundaria, donde ya es casi que horizontal. Entonces, el primer paso de este método es extender el tramo virgen o el tramo de consolidación primaria, y extendemos el tramo de consolidación secundaria. Fíjense. Y esas dos líneas se intersectan en A. Si nosotros proyectamos, entonces fíjense, una horizontal, entonces ese valor en A corresponde a la deformación al 100% de la consolidación. Ahí dice D sub 100, quiere decir la deformación al 100%. O sea, aquí es corresponde a la deformación total debido a la consolidación primaria. Ese es el D100. El siguiente paso es, fíjense que aquí hay como una parábola. El siguiente paso es en esa parábola, trazar los puntos B y C, de tal manera que la distancia horizontal entre esos dos puntos de tal manera que T2 sea igual. Fíjense que la proyección en el eje X de esos puntos corresponden a los tiempos. De tal manera que T2 sea igual a 4 veces T1. Entonces, se traza de esa manera. O sea, en el tramo, en la parábola, o sea, en el tramo curvo. Entonces, fíjense que en el punto C es cuando ya se comienza a perder, que es aquí prácticamente donde inicia el segundo tramo, que es el tramo de consolidación primaria. Entonces, la distancia horizontal tiene que cumplirse esa condición. T2 tiene que ser igual a 4 veces T1. Y esta distancia de T1 a T2 la vamos a llamar X. La vamos a llamar X. O sea, se mide con una regla, se mide aquí, X. Y en C, el siguiente paso es, a partir de C, verticalmente, o sea, hacia arriba, en C, medir 2 veces X. Entonces, si ustedes se fijan aquí, X y X. O sea, se mide 2 veces X. Y luego de medir 2 veces X se traza una línea horizontal, que es esta línea DE. Cuando nosotros leemos en Y, ese intercepto de esa línea horizontal con el eje Y, corresponde a D0. Que es la deformación, o sea, inicial. O sea, D0 es a la carga, la deformación inicial. Si nosotros medimos, hasta ahora tenemos el D0 y el D100, tenemos D0 y D100, nosotros podemos medir esa distancia de D0 a D100 y dividirla entre 2. Borrando para que esto no se enrede tanto. Entonces fíjense que nosotros medimos de D0 a D100, dividimos entre 2 y con una regla marcamos el punto F.
marcamos el punto F. Y si trazamos una línea horizontal que corte el punto F y corte el eje Y, perdón, esa le corresponde a la deformación del 50%. Y la proyección en el eje X de ese punto F corresponde al T50, o sea, al tiempo en el cual ocurre el 50% de la consolidación. De igual manera, entonces, bueno, como tenemos el T50, corresponde a un grado de consolidación del 50%. Quiere decir que nuevamente aplicando la ecuación de T sub B, lo voy a hacer enseguida, nosotros ubicamos aquí 50%, tenemos que el C sub B es 0.197. O sea que 0.197 es igual a C sub B por el T50 dividido entre la altura de drenaje al cuadrado. Esto es conocido, se despeja C sub B y se obtiene el respectivo valor. ¿Qué es lo que está acá? La ecuación. Entonces fíjense que este método es como un poco más elaborado. Ahí tienen más pasos. Igual aquí encuentran el paso a paso del procedimiento, que prácticamente es lo que yo les expliqué. ¿Alguna pregunta? Pero que está claro, profe. Listo, bueno. Entonces con eso ya tienen de la ecuación, ya tenemos todas las variables, ¿no? Ya les expliqué esto, les expliqué C sub B y el T sub B. Ahora sí vamos entonces lo que vinimos a hacer ejemplos para que entiendan eso con más claridad. Entonces tengo aquí tres ejemplos que voy a desarrollarlos en el resto de la clase. Entonces regálenme ahí un minuto, voy al baño y comenzamos ahí con el primero. Lo que sea.
Andrés tiene el micrófono abierto. Bueno. Bueno, entonces, este primer ejemplo que, bueno, no vamos a... No corresponde, bueno, no vamos a determinar tiempo de consolidación, pero sí vamos a ver como la variación de los esfuerzos efectivos con respecto al tiempo para cierto grado de consolidación. Los dos ejemplos, sí vamos a calcular tiempos de consolidación. Bueno, entonces el ejemplo dice así. Un estrato de arcilla blanda de 1.5 metros de espesor está entre dos estratos de arena. El esfuerzo total vertical en el centro del estrato de arcilla es de 200 kilopascales y la presión de poros es de 100 kilopascales. Luego de construir un edificio, el incremento en el esfuerzo total vertical es de 100 kilopascales. Y piden calcular el centro de consolidación. Bueno, en este ejercicio lo que se debe hacer es, bueno, lo primero es hacer un esquema del ejercicio. Entonces nos dicen que tenemos aquí arena. Aquí tenemos arcilla. Y nos dice entonces bueno, que tiene el estrato de arcilla, es una arcilla blanda que tiene un espesor de 1.5 metros. O sea, esto es ¿qué más nos dice? Bueno, el esfuerzo total vertical en el centro del estrato de arcilla es de 200 kilopascales. O sea, aquí inicialmente tiene, aquí hablando, digamos que eso es un punto A, digamos que tiene un esfuerzo total inicial
y lo indico de esa manera, sigma sub T0 igual a 200 kilopascales. Y además de eso dice que tiene la presión de poro es de 100 kilopascales. O sea que U sub 0 igual. Dice que luego de construir un edificio, entonces el incremento en el esfuerzo total vertical es de 100 kilopascales. Entonces, luego del edificio, al final de la construcción, o tú mismo, o el delta sigma, nos piden determinar entonces el esfuerzo vertical F y el exceso de presión de poros en el centro del estrato de arcilla cuando ha ocurrido el 60% de la convección. Nos piden calcular sigma prima, que corresponde a U mayúscula 60%. Eso es lo que nos piden determinar. Y también el exceso de presión de poros en el estrato de arcilla cuando ocurre esa consolidación de 60%. Listo, bueno. Entonces ahí lo primero, bueno, vamos a calcular, vamos a determinar esas dos variables. Lo primero que debemos hacer, y bueno, vamos a mover esto para allá. Lo primero que debemos hacer es determinar el incremento en la presión de poros. Inmediatamente se le aplica la carga, o sea, esos 100 kilopascales debido al peso de la edificación. Entonces, bueno, primero el peso del edificio. Entonces sabemos que U sub 0 inicialmente es igual a 100 kilopascales.
Pero cuando nosotros le aplicamos la carga en la superficie, hay un incremento en esa presión de poros. O sea, quien asume la carga es el agua. Entonces, ese delta U, ese incremento en la presión de poros delta U, es igual a la carga aplicada en la superficie, es decir, 100 kilopascales, o sea, igual a delta sigma. Delta sigma igual a 100 kilopascales. Lo primero que hay que hacer. Lo segundo, entonces, nos están pidiendo, voy a pasar esto acá, y lo siguiente, y fíjense que nos están pidiendo el esfuerzo vertical efectivo y el exceso de la presión de poros cuando ocurre el 60% de la consolidación. Recuerden que del principio de los esfuerzos efectivos tenemos que el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poros. De esa manera vamos a calcular los esfuerzos, o sea, sigma es igual, o sigma prima es igual a sigma total. Esa es la definición general del principio de los esfuerzos efectivos. Menos la presión de poros. Es decir, que si yo quiero calcular el esfuerzo o el esfuerzo efectivo al 60% de la consolidación, cuando U igual vale 60%, sería el esfuerzo total menos la presión de poros cuando ya ha ocurrido el 60% de la consolidación. El esfuerzo total es el mismo siempre, porque es la carga de la edificación más el peso del suelo que está encima. Quiere decir que para yo determinar esta variable, que es lo que me piden aquí, sigma prima 60% de la consolidación, yo necesito la presión de poros, eso no va aquí. Necesito la presión de poros cuando ha ocurrido el 60% de la consolidación. Y ese es el segundo paso. Entonces, lo siguiente es determinar presión de poros cuando de la consolidación. Y recuerden entonces que, y podemos utilizar aquí esta ecuación, una forma, entonces, recuerden que aquí tenemos que UZ o grado de consolidación es igual a 1 menos el exceso de presión de poros en un tiempo determinado que corresponde a ese grado de consolidación dividido entre la presión de poros inicial. Entonces nosotros podemos hacer uso de esa ecuación de la siguiente manera. Vemos que U mayúscula que corresponde o 60%. Bueno, aquí es la ecuación general primero. 1 menos
Z, dice en la ecuación, sobre U0. Quiere decir que si yo sé aquí, porque me interesa calcular el incremento de la presión de poros al 60%, aquí lo escribo en decimal, U cuando vale 60%, o sea, 0.6, es igual a 1 menos U, que equivale al 60% de la consolidación. Esta que está en la ecuación. Entonces recuerden que el grado de consolidación está asociado a la disipación de la presión de poros. O sea, cuando U vale 60% aquí, esta U que va aquí corresponde también al 60% de la consolidación. Entonces, por eso es importante tener ahí esos conceptos claros. Y yo tengo que U sub 0 es conocida. U sub 0, recuerden que aquí lo tenemos. U sub 0, fíjense, equivale a 100 kilopascales. O sea que sobre 100 kilopascales, y yo de ahí puedo despejar la presión de poros cuando ha ocurrido el 60% de la consolidación, y eso sería igual a, despejando de allí, nos queda que sería 1 menos 0,40, menos 0,60, perdón, o sea, eso da 0.40. .40 por U sub 0, vale 100. Ahí lo que hice fue despegar rápidamente U y me queda así. Y eso nos da 40 kilopascales. ¿Claro hasta ahí? Entonces, fíjense. Delta U, inmediatamente le aplicamos la carga 100 kilopascales. Eso corresponde a una altura de columna de agua. Quiere decir que si nosotros instalamos un piezómetro aquí, eso se va a elevar la altura correspondiente a 100 kilopascales. Luego de que pase el tiempo, eso se va disipando hasta que llegue un momento en que llegue a cero. ¿Qué calculamos aquí? 60% de la consolidación, ese delta U, ya ahora vale 40. U correspondiente al 60%, presión de poros correspondiente al 60% de la consolidación. Obviamente, cuando esto vale 100, es 0. Esto vale 0. Se disipó, o sea, se disipó el exceso de presión de poros. Listo. Entonces, el tercer paso es determinar. Profe, ¿me podría repetir por qué da 0.40%? Bueno, eso ya es despeje, ¿no? 0.6 menos 1, lo pasas para el otro lado y ya queda multiplicado. Esto paso para el otro lado. 1 le resta 0.6. Sería 0.4 y eso va, esto que está dividiendo pasa a multiplicar el 0.4. Listo. Entonces ahora sí, en el tercer paso es calcular, nos piden, o sea, el esfuerzo vertical efectivo y el exceso de presión de poros cuando ocurre el 60% de la consolidación.
Entonces, el esfuerzo vertical efectivo entonces sería igual, aplicando esta ecuación que les puse acá, entonces recuerden que entonces el esfuerzo vertical efectivo correspondiente al 60% de la consolidación sería igual al esfuerzo total después de aplicarle la carga, o sea, fíjense, 200 serían 200 perdón, perdón, aquí. El esfuerzo total final. Lo que pasa es que tenemos inicial, que era antes de aplicarle la carga, que eran 200 kilopascales. Miren lo que nos dice aquí. El esfuerzo total vertical en el estrato de arcilla es de 200 kilopascales. Y luego de construir el edificio, se le suman 100. Quiere decir que este es el final. Y el final sería igual al inicial, 0 más delta sigma. Tengo un delta por aquí. Más el delta sigma. Aquí nos queda, que sería igual el inicial, que ya sabemos que es 200, más el delta sigma, que es 100 correspondiente a la edificación. A 300 kilopascales. Entonces, ahora sí, entonces calculamos el esfuerzo vertical efectivo, que sería el total, que serían los 300 menos la presión de poros cuando ha ocurrido el 60% de la consolidación. ¿40, no? No. Lo que pasa es que aquí esto en realidad es un delta U aquí. Es un delta. Un momentito. Porque esa no es la presión de poro final. Eso es un delta que inició en 100. Lo que les decía, delta U, cuando le aplicamos la carga era de 100, pero entonces ahora va disminuyendo. Ahora disminuye. O sea, esto en realidad es un delta. Y este aquí no es delta, este sí es la presión de poros cuando ocurre el 60% de la consolidación. Esa presión de poros, de igual manera como acá lo hicimos con el esfuerzo vertical, U, que corresponde al 60% de la consolidación, sería la presión de poros inicial más delta U correspondiente al 60% de la consolidación. La presión de poro inicial la tenemos que es 100 kilopascales más los 40. O sea que eso nos da 140. Y ahora sí, entonces nos queda que el esfuerzo vertical efectivo al 60% de la consolidación sería el total menos
el esfuerzo menos la presión de poros correspondiente al 60%, que serían 140. 160, profe. No, 140. 100 más 40, recuerden que... Resultado, ¿qué digo yo? Ah, ok, resultados. 160 da. Sí. 160 kilopascal. Y listo. Este ejercicio, bueno, fíjense que aquí no calculamos velocidad de consolidación, pero sí utilizamos la ecuación de grado de consolidación. Y bueno, puede resultar un poquito complicado porque hay que tener, para estos ejercicios resolverlo hay que tener los conceptos claros. O sea, hay que utilizar ecuaciones, pero hay que saber utilizar la ecuación, y para elegir la ecuación correcta hay que tener los conceptos claros. Listo, bueno. Vamos al ejemplo 2, donde ahora sí vamos a calcular, vamos a determinar velocidades o tiempos de consolidación. Entonces tenemos bueno, este sí está en el Braja. Entonces tenemos, dice, un perfil de suelo, donde se aplica una sobrecarga. Fíjense, aquí tenemos un estrato de arena y que debajo de ese estrato de arena hay un estrato de arcilla. En la superficie se le aplica una carga de 96 kilopascales, ¿no? Entonces, fíjense que se instala un piezómetro. Está instalado un piezómetro en el estrato de arcilla, en el cual nos interesa determinar velocidades de consolidación. Inicialmente, pues ese piezómetro, antes de aplicar la carga, se eleva hasta esta altura, hasta la cota de nivel freático. Y cuando se le aplican esos 96 kilopascales, se eleva a una altura H, por encima del nivel freático, debido a esa sobrecarga. Entonces nos piden, bueno, aquí nos dan los espesores de los estratos, de cada uno de los estratos. Sabemos que aquí abajo, fíjense, del estrato de arcilla hay una roca, y nos piden determinar a qué altura se elevará el agua en el piezómetro luego o inmediatamente de aplicar la carga en la superficie. Y B, dice, después de 104 días de la aplicación de la carga, dice que esta altura es igual a 4 metros. Obviamente, inmediatamente de aplicar la carga, que es la altura que vamos a guiar aquí, esa altura era superior a esos 4 metros. Ya como se está disipando la presión de poro, está ocurriendo la consolidación, esa H es menor, o sea, igual a 4 metros. Y nos piden determinar el coeficiente de consolidación, el C sub B, del suelo de la arcilla. Entonces vamos a pasar esto para allá. Ejemplo 2. Listo, entonces lo primero, ¿cuánto se elevará el agua en el piezómetro inmediatamente después de la aplicación de la carga? Recuerden, y esta definición recuerden que U, o presión de poros, nosotros la calculamos como el gamma del agua multiplicado por la altura, ¿no?
El agua multiplicado por la altura. Quiere decir que, recuerden que de esa manera nosotros también en el capítulo de esfuerzos determinamos las presiones de agua, ¿no? O sea, desde el punto A, del punto de análisis hasta el nivel freático, hasta la altura que se lee el piezómetro, nosotros calculamos las presiones del agua. Quiere decir que, por ejemplo, cuando se aplique la carga, y de hecho eso fue algo en el parcial, fue algo, no sé si fue con ustedes o el otro grupo, donde se instalaba un pesómetro y se elevaba a cierta altura. Algunos la siguieron calculando hasta el nivel freático y resulta que no, que cuando se aplica la carga, si eso se eleva de esa altura H, entonces digamos que la presión de poro serían, en el punto A sería 1,5, porque es a la mitad del estrato de arcilla, más 3 metros más la altura H. Eso va multiplicado por el gamma del agua. Entonces, haciendo referencia, bueno, a esa altura H aquí, que es la que vamos a calcular, nosotros tenemos que, entonces el incremento en la presión de poros es igual, lo mismo que hicimos acá, delta U es igual a delta sigma. Quien asume la carga será el agua. Es decir, que en este caso el delta sigma es igual a ¿cuánto? 96 kilopascales. Delta U igual a delta sigma. Quiere decir que la altura o que se eleva esa columna de agua será igual a delta U sobre el gamma del agua. Aplicando la definición de presiones de poro, o sea, si yo tengo que el U, presión de poro igual a gamma del agua por H, delta de U tiene que ser igual a gamma del agua por delta de H. De ahí despejamos H y nos queda que es igual a delta U sobre gamma del agua. Es decir que H sería 96 sobre 9.80. 9.79. Entonces, cuando yo le aplico esta carga, esto se va a elevar 9.79 metros, medido desde el nivel freático. ¿Sí quedó claro? ¿O alguna pregunta? Nada, profe, quedó claro. B. Después de 104 días de la aplicación de la carga H igual a 4, lo que les decía, inicialmente fíjense que era un valor superior 9.79, ahora ese nivel que inicialmente estaba aquí, ahora va disminuyendo y va por 4 en 104 días, fíjense, en 104 días H igual a 4. Piden determinar el coeficiente de consolidación del suelo de la arcilla. Aquí vamos entonces
recuerden que, bueno, una forma, fíjense que yo les decía, el coeficiente de consolidación, nosotros lo podemos o lo calculamos en el laboratorio, ¿no? Con uno de estos dos métodos. Pero nosotros también lo podemos determinar con esta ecuación, que es la de factor tiempo. Está involucrada ahí. Entonces nosotros tenemos, y es la única manera, o sea, aquí nos piden el coeficiente de consolidación, y la única manera es en laboratorio o en esa ecuación despejándola de alguna manera. Obviamente, aquí no tenemos ningún resultado de ensayo de laboratorio, entonces tenemos que utilizar esa ecuación, que nos dice que T sub B es igual T sub B por el tiempo sobre la altura de drenaje al cuadrado. Altura de drenaje al cuadrado. Esto es lo que nos piden calcular. Y este tiempo corresponde a los 104 días que nos dicen aquí. Esa T minúscula son los 104 días. La altura de drenaje, que es geometría, o sea, aquí depende de la condición. Entonces, fíjense que en el estrato de arcilla tiene una arena arriba y una roca abajo. Eso se puede calcular. ¿Quién me dice? ¿Podemos calcular el T sub B con esos datos que tenemos o no podemos? ¿Quién me dice? ¿De qué depende el T sub B? Según lo que les dije. Según lo que he explicado. Recuerden que el T sub B es un valor adimensional que lo podemos determinar de esta tabla y depende del grado de consolidación. Replanteo la pregunta. Nosotros podemos determinar el grado de consolidación con esto. Sí se puede, porque recuerden que el grado de consolidación se determina, una de las formas es con los piezómetros, o sea, monitoreando la presión de poros. Fíjense que aquí tenemos unos piezómetros y nos indica que en tiempo de 104 días, H ha disminuido 4 metros. Nosotros podemos aplicar esta ecuación, si utilizamos esta, con la variación de la presión de poros. O sea, tenemos que grado de consolidación igual a 1 menos UZ sobre U sub 0. Nosotros tenemos la presión hidrostática, o sea, U sub 0, que es igual a, fíjense, 3 más 1.5 por el gamma del agua. Desde el punto A hasta la línea de nivel freático es el U sub 0. O sea, 4.5, 3 más 1.5 por 9.81. ¿Cuánto da eso? $44.15. 44.15. Y el UZ, en realidad lo que pasa es que esta ecuación aquí, esto en realidad es delta U. Esto a veces confunde.
aquí es delta U. Vamos a quitarle ese. Delta U. Correspondiente, esto es a un grado de consolidación determinado. Ese delta U, entonces, fíjense que el total, o sea, fíjense, el inicial es igual a 96. A los 104 días, ¿qué pasa? Que H es igual a 4 metros. Quiere decir que ese delta U sería igual a la presión del agua al punto 81 por los 4 metros. ¿Cuánto da eso? 39.24. 39.24 kilopascales. Entonces, inmediatamente se le aplicó la carga, eran 96, y a los 104 días ya va por 39.24. Obviamente se va disipando. Entonces yo puedo determinar el grado de consolidación, obviamente con los piezómetros, para eso es que se utilizan esos piezómetros. Entonces tengo que ser igual a 1 menos 39.24 sobre 0, que es 44.15. $0.11. Entonces, bueno, esto multiplicado por 100 me da un dado. A 11%. Listo, bueno, entonces tenemos grado de consolidación igual al 11%. Con eso entonces nosotros podemos determinar de la tabla 11%, buscamos qué valor le corresponde. Nos da que 0.000095. $0.095. 0.0095. Y con eso nosotros podemos aplicar esta ecuación y calcular el valor de C sub B, perdón. Entonces nos queda que esto es 0.0095. Esto corresponde a 104 días, pero vamos a pasarlo. Por lo general ese sub B se expresa en términos de velocidad. Eso se expresa en unidades de longitud al cuadrado sobre tiempo.
Entonces, normalmente se expresa en centímetros cuadrados por segundo. Entonces, esos 104 días los vamos a pasar a segundos. O sea, lo multiplicamos por 104 por 24 horas y por 3600 segundos. Y la altura de drenaje, que en este caso, ¿cuál sería la altura de drenaje? ¿Quién me dice? ¿Cuánto sería la altura de drenaje ahí? H. Exacto, o sea, tenemos la condición de drenaje por un solo lado, porque tenemos una arena y una roca abajo, y en ese caso sabemos que es igual al espesor total del estrato, o sea, 3 metros. Esto lo pasamos a centímetros, o sea, 300 centímetros. Despejan desde ahí, se sube y me dan el valor. Espérate, Espérense un momentico, aquí es, no, aquí me espérense un momentico. Aquí es 96. Aquí el sub-cero no es la presión, inmediatamente se le aplica la carga, o sea, aquí es 96. Tiene que ser así porque, por ejemplo, inmediatamente cuando le aplicamos la carga, es decir, cuando el grado de consolidación es igual a 0, quiere decir que ese delta U sigue siendo 96. Esto me da 1 menos 1, me da 0%. A veces en la ecuación no tiende a, como está planteada en el libro, tiende a confundir. O sea, aquí es 96. ¿Esto nos da cuánto aquí? 0,41. O sea, aquí es 41%. Y acá toca recalcular el C sub B. Para U a 41 es 0.132. Ahora sí, entonces me regalan ese valor ahí. A mí me dio 1.32 por 10 a la menos 3. Se me debe a mí. Este valor no da, yo creo que esto no da eso, ¿no? Rectifiquen este valor aquí.
59.1%, bro. 59. 59 le corresponde un valor de 0.276. $59, 0.276. ¿Cuánto les da? El C sub B. $2,76 por 10 a la menos 3. O sea, ella también. Por 10 a la menos 3. Los cuadrados sobre segundo. Listo, bueno. ¿Alguna pregunta ahí sobre eso? Nada, profe. Bueno, entonces nos da tiempo de hacer el último. Dice, entonces para el ejemplo anterior, entonces dice, ¿cuál es el grado promedio de consolidación de la capa de arcilla cuando el asentamiento es de 15 milímetros? Si se sabe que el asentamiento total esperado es de 62.5. Entonces fíjense que nos están pidiendo ahí, no hace referencia a ese, al pasado, al ejercicio anterior. Vamos a hacerlo aquí enseguida. Recuerden que otra forma de estimar grados de consolidación es con los asentamientos. Pero lo que les decía, el grado de consolidación es igual al asentamiento, al delta de H en un tiempo determinado, en un momento determinado, dividido entre el asentamiento total multiplicado por 100. Entonces, aquí nos dan esos datos. Dice, entonces, que el grado de consolidación, perdón, se midió el asentamiento en un tiempo determinado y resultó ser de 15 milímetros. Se sabe que el asentamiento total esperado, eso estimado con las ecuaciones que vimos la clase pasada, con los ejemplos que hicimos, entonces nos da, ¿cuánto nos da eso? $24. ¿Cuánto? 24. 24%. Es decir, que cuando se midió el asentamiento de 15 milímetros, en ese momento lleva el 24% de la consolidación. Lo otro, entonces nos dicen que el valor promedio de C sub B para el rango de presión, entonces nos dicen, es igual a 0.003 centímetros cuadrados por segundo. ¿Cuánto tiempo se necesita para que se produzca un asentamiento del 50%? Entonces tenemos que el C sub B es igual a 0.003 centímetros por segundo. Nos piden calcular el tiempo para que se produzca un asentamiento del 50%. Entonces, nos piden este tiempo que está aquí.
para que ocurra un asentamiento del 50%. Es decir, que tenemos que calcular el T sub B que le corresponde al 50% de la consolidación. Entonces, para un U del 50%, el T sub B es igual a 0.197. Aquí toca corregir esto. O sea que esto vale 0.197, C sub B 0.003. Tiempo, que es la incógnita, y la altura de drenaje, que, bueno, hace referencia a este ejemplo. Habíamos dicho que eran de 300.000 centímetros, o sea, 3 metros, debido a esa condición de frontera. Entonces, ¿cuánto nos da ese tiempo? Ese tiempo nos dará en segundos. $5.910.000. Eso lo pasa a días, y, o sea, lo divides entre 3.600 por 24. O sea, lo divides entre este factor. Da 68.40. 8 días. Entonces, el 50% de la consolidación ocurre en 68 días. Y finalmente, entonces tenemos que cambia la condición de drenaje. Entonces, fíjense, en la parte se dice que la capa de arcilla de 3 metros drena por ambos lados. Entonces nos piden calcular cuánto tiempo demora para que ocurra el 50% de la consolidación. O sea que aquí serían, cuando drena por ambos lados, corresponde a H medios. O sea, 150 centímetros. Entonces, hacen la misma operación, lo pasan a días y me dan ese valor allí. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? Bueno, lo dejo para que lo hagan ustedes ahí, hagan esa operación que ya me están esperando en la otra clase. Bueno, entonces yo les envío ese archivo